Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Es un gozo y una alegría compartir nuevamente con cada uno de ustedes y también con nuestra audiencia a través de los medios de comunicación. Esperamos que el estudio de hoy, al continuar la segunda línea profética del libro de Daniel, pueda no solamente iluminar nuestra mente para entender, pero también llevarnos a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Ayer, por la mañana, vimos la primera línea profética de Daniel. La gran imagen del rey Nabucodonosor. Y vimos la progresión de los grandes imperios mundiales hasta llegar al cuarto imperio, Roma, representado por el hierro. Dios es un maestro de maestros. Él sabe cómo enseñar. Él usa la repetición. Y yo sé que al pastor Gambetta, pues la gente lo acusa de decir, el pastor repite mucho y repite mucho. Es cierto, porque he aprendido que la repetición es la madre del saber. Y cuando nosotros repetimos algo y lo volvemos a decir de una manera y de otra, como que nos queda mejor. Y eso es lo que Dios hace. Miren, en las 4 líneas proféticas, Dios repite en la próxima visión lo que ya ha visto y entonces le añade más información, más detalles, amplía la visión anterior. Por eso Daniel 2 es como el esquema básico. Ya Daniel 7, como vimos ayer, entran muchos más detalles. En Daniel 2, Roma, representado por las piernas de hierro, vimos que el hierro llegaba hasta los pies, porque los pies son parte en hierro y en parte en barro cocido. Pero normalmente, al ver la interpretación de Daniel 2, nosotros decimos, bueno, Babilonia, oro, Medo-Persia, plata, vientre y muslos, bronce, Grecia, piernas, hierro, pies, reinos divididos. Pero se nos olvida que el hierro llega hasta los pies. Roma no es subyugada y vencida por otro poder. Los 10 dedos son parte de las piernas. Los 10 cuernos, y de ahí vamos a retomar el hilo de ayer, Daniel capítulo 7 y versículo 23 y 24. El 24 es el que queremos leer de los cuernos, pero el 23 dice, me dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en toda la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos, versículo 24, significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del cuarto reino de la bestia espantosa con dientes de hierro, que es Roma, el cuarto reino. Y la cuarta bestia será un reino en la tierra. Es Roma. Pero luego dice el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es como el imperio de Alejandro Magno. Es cierto que Alejandro Magno murió, pero no se acabó el imperio griego. Se dividió en las 4 cabezas del leopardo, vimos ayer. Y ahora la cuarta bestia, no vino otra bestia que la embistió, que la destruyó para tomar el territorio. No. Dice que esos 10 cuernos iban a surgir o son parte de la cuarta bestia y significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. En otras palabras, Roma sigue. La bestia no sale de la visión. Es lo mismo que los dedos de los pies.
Si volvemos a Daniel capítulo 2, ¿y por qué estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a ver a Roma y vamos a hablar de Roma, que es la cuarta bestia. Y los cuernos tienen que ver con Roma y el cuerno pequeño tiene que ver con Roma. Si volvemos a Daniel 2, miren cómo lo decía Daniel al rey Nabucodonosor. Esto es Daniel 2 y en el versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y de los dedos. Pero claro, tenemos que leer el anterior para retomar el hilo. El 40 dice: el cuarto reino. Lo mismo que dice Daniel 7:23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Ahora, Daniel 2:40 dice: el cuarto reino será fuerte como hierro, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Si comparamos esto con Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los primeros, de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Lo mismo que dice del cuarto reino en Daniel 2, lo dice del cuarto reino en Daniel 7. Pero luego dice el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. O sea, Roma se divide. No viene un nuevo poder que la domina, que la invade y que le pone fin. Roma continúa pero dividida. Pero es el mismo poder. Eso es lo que quiero que nos quede claro. Lo mismo pasa con la cuarta bestia, que tiene los 10 cuernos en su cabeza. Los 10 cuernos son parte de la cuarta bestia. No es un nuevo poder que surge. Divide el reino. Lo que sucede, pero sigue siendo todavía la cuarta bestia, Roma. ¿Ok? Ahora sí, retomemos el hilo de Daniel, capítulo 7 y versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Recuerden que ayer vimos que rey es lo mismo que reino, porque el rey representa al reino. Como dijo Luis XIV de Francia, ¿verdad? El Estado soy yo. Él era el rey, pero el Estado soy yo, dijo él, ¿verdad? De igual manera, los reyes representan los reinos, pero de aquel reino, Roma, se levantarán 10 reinos. Y Daniel 2:41 decía: el reino será dividido. El mismo reino romano se iba a dividir. Y aquí dice, de esos 10 cuernos significan que se levantarán 10 reyes. Pero ahora viene la parte interesante. Y tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Aquí está hablando de otro cuerno que surge. Ahora, para entender esto y ver el cumplimiento de esta profecía, tenemos que entender lo que pasó con el Imperio Romano. Y para esto vamos a ver un poquito de historia. El Imperio Romano, después del tiempo de Cristo, los grandes emperadores, Julio César primero, Augusto César, que fue el emperador, y eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos Daniel 11, porque Daniel 11 nos da características de cada uno de los emperadores romanos. Por ejemplo, de Augusto César dice que va a ser un cobrador de impuestos. Y Augusto César fue justamente el que hizo empadronar a toda la nación. ¿Se acuerdan en la época cuando Cristo nació? José y María tuvieron que ir desde Nazaret al norte hasta Belén, al sur, para empadronarse.
¿Por qué creen que tenían que sacar sus documentos? Empadronarse, anotarse en el padrón, tener su documentación. Era para poder cobrarles los impuestos. Y la historia confirma que el emperador Augusto César fue tremendo, hizo crecer el imperio, pero cobrando impuestos. Bueno, después de esa época de gloria del imperio romano, después de Augusto César viene Tiberio César. Y luego vienen otros emperadores, uno tan terrible como Nerón, ya en la época de los apóstoles. Cristo nace bajo Augusto César. Pero a los 30 años, cuando él se bautiza, lo podemos leer nosotros en San Lucas, en el capítulo 3, y nos da la fecha cuando Cristo fue bautizado. Y ahí no hay duda. Mañana o pasado mañana, cuando entremos a ver Daniel 8, la gran profecía de los 2300 días y las 70 semanas, vamos a ver que esa profecía señalaba la fecha del bautismo de Cristo. Y cuando veamos eso, vamos a detenernos un poquito más en esa fecha. Pero solo les quiero leer una referencia histórica en San Lucas, en el capítulo 3 y el versículo 1, que dice así: en el año 15º del imperio de Tiberio César. Fíjense, la Biblia nos da la fecha. Usted dice, ¿pero cuál fecha? Bueno, en aquella época no se contaba como hoy en día, ¿verdad? Los años continuados. El año pasado fue 2016 y este es 2017 y el próximo va a ser 2018. Eso vino muchos siglos después. En aquella época las fechas se daban según el reinado del emperador que estaba. Primer año de Nabucodonosor, en el segundo año de Nabucodonosor, vimos ayer, ¿verdad? Ahora vemos en el año 15 del reinado de Tiberio César. No había un calendario continuado. Tú tenías que acordarte los emperadores. Es como decir, ¿cuándo nació fulano de tal? Ah, nació cuando George Bush padre estaba en su segundo año de gobierno en Estados Unidos. Ay, pues ¿cuándo gobernó Bush padre? Pues tengo que contar, ¿verdad? Los años de Obama, los 8 años de Obama, y tengo que ir más para atrás, ¿verdad? Y contar anterior a eso hasta llegar al padre George Bush y sumar todos los años para saber cuántos años tiene la persona que nació en el segundo año del gobierno de George Bush padre. Qué difícil era, ¿verdad? Y así se contaban los años. Esas eran las fechas que se daban. Ahora, después de esos emperadores del tiempo del apogeo del Imperio Romano, vino la decadencia del Imperio Romano. Y cada vez el Imperio Romano se va corrompiendo más y más, hasta llegar a una decadencia total. Ayer les contaba de las famosas villas de los emperadores romanos, que eran prácticamente ciudades para el despilfarro, para la prostitución, para la orgía, para el banqueteo. Tenían una a 15 kilómetros al sur de Roma, se me olvida ahora, hasta estuve ahí, un lugar esplendoroso. Imagínense cómo lo pueden hacer los emperadores romanos, ¿verdad? Con parques, con fuentes, con cascadas, con toda una preciosura, pero también todo adornado con estatuas pornográficas de desnudos y de sexo y de todo lo demás. Y la otra, que ya les conté ayer, fue las ciudades de Herculano y Pompeya, que era también una villa de vacaciones para los emperadores romanos en el sur. Déjenme contarles nomás un poquito allí. He tenido la oportunidad de visitar Pompeya. Es impresionante lo que uno ve allí. Solo para que se den una idea, la ciudad fue destruida en el año 69 de la era cristiana. O sea, un año antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 por el emperador Tito. ¿Ok? Pero el año anterior fue la erupción del Vesubio. Esas ciudades, las dos, fueron totalmente destruidas, pero no fue el terremoto. El volcán entró en erupción y comenzó a escupir toneladas y toneladas y toneladas de ceniza. Pero le estoy hablando
de millones de toneladas de ceniza tiró. Yo he estado en México cuando está en erupción el Popo, ¿verdad? Que realmente está en Puebla, pero las cenizas llegan hasta la Ciudad de México y amanece todos los carros y los techos y la calle y todo con ceniza. Y eso que está a kilómetros, ¿no es cierto? Como a 250 kilómetros de allí. Y sin embargo, todavía llega la ceniza. Imagínense cómo queda Puebla, ¿verdad? De ceniza cuando entra en erupción el Popo. Pero el Vesubio tiró trillones de toneladas. Le cayó como una lluvia de ceniza y prácticamente fue tanto que cubrió la ciudad completa con 2,5 metros de cenizas. 2,5 metros de cenizas. Claro, las cenizas van cayendo de a poco, como que fuera lluvia, pero se va llenando. Lo cubrió todo. La gente no se murió de rocas que le cayeron encima, ni de las casas que le cayeron encima. Se murió de respirar los aires tóxicos de Herculano y Pompeya. Porque el volcán, aparte de ceniza, tiró un montón de gases que eran mortíferos. En 3 minutos la gente respirando eso se moría. Los mataron los gases. Y el calor de la ceniza, que estaba caliente. No podían respirar, se les llenaban los pulmones de ceniza. Algo terrible. ¿Saben? La gente cayó muerta, fulminada en el momento, pero no golpeada por nada que les cayó encima, simplemente se murieron. Y la ciudad quedó cubierta por ese manto de ceniza. Pero no destruyó las casas. La ceniza no lo destruyó. Oh, sí, se cayeron los techos de las casas, porque el peso de la ceniza con el tiempo hizo que los techos se hundieran, pero al principio ni los techos de las casas se cayeron. Y después de la ceniza vino la explosión de la lava. Y los ríos de lava, lava es piedra derretida, roca derretida, que corre como un río, no corre rápido, corre despacito, va avanzando, pero ese manto de lava se depositó arriba de la ceniza y prácticamente selló las ciudades de Herculano y Pompeya. Fue tanta la lava que les hizo un manto que cubrió a las ciudades completamente. La piedra derretida, la roca que es la lava, cuando se enfría se hace roca. No es roca pesada, es roca volcánica que es porosa, ¿verdad? Pero una vez que se hace roca, se hizo roca. Duro, completamente duro, a pico. Hay que romperla y muy difícil de romperla porque es una piedra dura, porque es roca derretida que luego se solidifica. Pues así las ciudades quedaron enterradas debajo de la lava. Fue su propio cementerio. Pasaron casi 2000 años y nadie se le había ocurrido, o si trataron no pudieron porque era pura roca, excavarlas. Pero el siglo pasado, allá por el año 1930 y pico, comenzaron a excavar esas ciudades. Rompieron la roca, la cortaron así con esas cortadoras que existen hoy en día, ¿verdad? Claro, antes ¿cómo le iban a cortar? A puro pico. Era muy difícil, pero ahora con nueva maquinaria cortaron la roca y se encontraron con lo que había abajo. La ciudad estaba intacta. Cuando digo intacta, no se habían caído ni las paredes. Estaba todo, como que la sellaron. Hace 2000 años atrás, ahí quedó sellada. 1900 años atrás. Cuando comenzaron a excavar los excavadores italianos y unos alemanes que vinieron a dirigir la excavación,
se encontraron con algo raro. De vez en cuando estaban excavando, porque iban sacando la ceniza poco a poco para no dañar todo lo que había, ¿verdad? Pero de vez en cuando se encontraban con unos agujeros en medio de la ceniza, como huecos. Y seguían excavando, ¿verdad? Pero alguien dijo, estos huecos tienen formas raras. Y alguien dijo, sí, tienen formas de brazos, de pierna. Y otros tienen formas de animales. Y se dieron cuenta que eran los espacios que habían quedado de los cuerpos. Los cuerpos pues se los habían comido los gusanos, se habían desintegrado y habían quedado polvo a lo largo de cientos y miles de años. Pero ahí quedaban los huecos porque la ceniza se endureció y quedaron los huecos. Entonces inventaron los italianos un método que traían unas mangueras con unas jeringas gigantescas y donde encontraban un hueco le echaban yeso derretido en los huecos. Dejaban que se endureciese el yeso y después seguían quitando las cenizas de alrededor. Pero les quedaba el hueco con la forma. Pues eran todas formas o de personas o de animales que habían muerto asfixiados. La mayoría están en posición fetal, cubriéndose, muchos tapándose la nariz por lo que estaban respirando. Así murieron. Claro, no se ven los detalles de los rostros, pero se ven las figuras. Y si usted visita Pompeya y Herculano, pues algo que impresiona es ver por todas partes esas estatuas blancas. No son estatuas, son simplemente los huecos que dejaron los cadáveres de la gente que murió allí. Son miles de esas estatuas. ¿Pero por qué les estoy contando eso? Porque la ciudad, literalmente, era la villa de vacaciones de los emperadores romanos. Y lo que uno ve allí es deprimente. Los salones de fiesta. Esta iglesia se queda chiquita al lado de los salones de fiesta. Medían 200 metros de largo para hacer sus fiestas y orgías. Tenían los baños de aguas termales. Tenían agua corriente. Les estoy hablando de hace 2000 años atrás, ¿ok? Los baños tenían llaves y les salía agua caliente y agua fría. Todavía hay lugares en nuestros países, en México y otros países, que las casas no tienen ni agua corriente, hay que acarrear el agua. Pero les estoy hablando de hace 2000 años atrás. Esa gente tenía agua por tuberías, caliente y fría. Tenían los baños termales que se llamaban los baños romanos. Ahí hacían sus orgías. Iban a bañarse desnudos y a tener sus orgías de sexo en esos lugares. Pero algunas de esas imágenes que quedaron de la gente están en posiciones bastante comprometedoras. Los agarró la muerte en medio de su orgía. Y no se crean que son solamente hombres con mujeres. Hay hombres con hombres y mujeres con mujeres en posiciones sexuales. Para que ustedes vean que el pecado siempre ha sido pecado, no nomás en estos días. El Imperio Romano era una podredumbre, literalmente. La inmoralidad llegó a un punto tan bajo que yo no dudo que fue Dios el que destruyó a esas ciudades con esa erupción del volcán. Las casas magníficas, con pisos de azulejos, pintados cuadros en las paredes, casi todos los cuadros sexuales, de mujeres desnudas, de todo eso, porque uno ve la corrupción allí. La ciudad quedó intacta como estaba hace 2000 años atrás. Y al ir visitando los lugares,
pues veíamos esas cocinas donde hacían los banquetes, esas casas, mansiones de los nobles de Roma que venían allí a vacacionar, pero nada que envidiarle a las mansiones de hoy en día. Al contrario, más opulenta y más impresionantes que las de hoy en día. Pero ¿saben? Yendo y viendo todo eso, de pronto la guía nos iba explicando, bueno, esta era la cocina, esta era la sala, este era el comedor, igual que hoy en día las casas, ¿verdad? Uno se imagina que esa gente vivía en la edad de piedra. No, nada que ver. Hay que ver sus edificaciones, ¿verdad? Pero por ahí llegamos a un cuartito que estaba todo recubierto de azulejo. El piso de azulejo, las paredes todas de azulejo, y los azulejos todavía buenos porque nada les pasó. Todavía brillan, le limpiaron, le sacaron la ceniza y están intactos los azulejos. Y hasta azulejos con pinturas y todo lo demás. Pero vean, llegamos a ese lugar y estaba todo eso recubierto de azulejos, pero tenía como un orificio en el piso. Y yo le digo al guía que nos está mostrando eso, le digo, oh, este es el baño. Y me dice, no, ya le voy a mostrar el baño. Era un cuartito pequeño, yo pensé que era el baño. Y que era como hoy en día los excusados, ¿verdad? Que estaba el hueco en el suelo y uno tenía que agacharse. No, me dice. Y ya cuando vamos viendo los baños, oigan, a todo dar. Tenían como lavarse con agüita caliente. Hasta les pasaban los tubos de agua caliente debajo de los azulejos del piso para que las damitas romanas no sintieran lo frío del azulejo cuando salían del baño, sino que estuviera calentito el piso. ¿Qué les parece? Ni hoy en día hay eso, ¿eh? Así estaban los baños, impresionante, unos baños grandísimos, con tinas, le diríamos nosotros jacuzzis hoy en día, ¿verdad? Algo impresionante. Y entonces le digo, pero ¿y qué es este cuartito, pues? Oh, me dice, ya le explico. Este es el regurgitadero. ¿Qué es eso? Pues no ve que está al lado del comedor de la casa. Los romanos tenían sus banqueteos que a veces duraban un mes entero, todos los días comiendo y comiendo y comiendo y comiendo de todo tipo de lo habido y por haber. Pero cuando ya no podían comer más, iban a ese cuartito, se metían los dedos en la boca, echaban y vaciaban el estómago para seguir comiendo. Sí muestra cómo eran los romanos, ¿verdad? Por eso hay un refrán que dice, hoy comí como romano. Ya saben lo que quiere decir ahora, cuando ya no te entra nada más. ¿Saben cuál era el postre favorito de los romanos? Ratoncitos en miel. Traían ratoncitos blancos, chiquitos, vivos, no muertos, vivos. Y entonces las damas romanas agarraban el ratoncito de la cola. Y el ratoncito se movía con las patitas y lo sumergían en miel. Y el ratoncito se embardunaba todo en miel y entonces levantaban el ratoncito y lo comían, y cuando la sangre saltaba dentro de la boca y se mezclaba con la miel, era la delicia más grande. Ratoncitos vivos en miel que los matabas dentro de la boca. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría un postrecito de esos a ustedes? Nomás para que ustedes vean lo que eran esas ciudades. Así el Imperio Romano entró en una decadencia que era solo fiesta, gozar, orgías, banqueteos, y ya no les importó el imperio. Y lo que pasó fue que el imperio comenzó a ser invadido por tribus que venían desde el norte. Y ayer lo vimos, las tribus bárbaras. Ahora entendamos, hoy en día nosotros decimos, ese es un bárbaro. Y la impresión de la palabra bárbaro literalmente quiere decir como que es algo, pues bárbaro, pues, algo tremendo, ¿verdad? En realidad sí, eran peligrosos, eran guerreros, y de ahí viene que bárbaros son estos. Pero en realidad la palabra bárbaro
en el idioma latín no tiene esa referencia como de algo muy, muy tremendo. Simplemente, si usted busca la palabra bárbaro en el diccionario, significa que habla un idioma extranjero. Bárbaro significa extranjero, porque eran tribus que venían, no hablaban el latín, hablaban otros idiomas. Y ayer vimos que se dividió el Imperio Romano en 10. Justamente el año que cae la ciudad de Roma en manos de una de esas tribus bárbaras que se llamaban los ostrogodos. Estaban los visigodos, los godos y los ostrogodos. Eran parte de una misma familia de tribus que venían del norte, de la Siberia. En el año 476, que el poder de Roma pasa en manos de un rey, el rey Odoacro de los ostrogodos, en ese momento el Imperio Romano estaba dividido en 10 territorios. Y porque los vimos ayer, los 10 cuernos, no lo voy a repetir en esta hora, pero eran los visigodos, los ostrogodos, los suevos, los lombardos, los anglosajones, los francos, los alamanes. Eran 10 en total, los érulos y los vándalos. Okay. El Imperio Romano se divide, pero no es un poder central, no es otro imperio que lo conquista y lo toma por sorpresa, simplemente se fue desmembrando y los emperadores allá en Roma gozando de la buena vida, no les importó lo que estaba pasando. El imperio literalmente se desmembró, se cayó. Por supuesto, unos años antes de esto, un emperador, tratando todavía de unificar el imperio, porque ya se estaba dividiendo y ya estaban perdiendo influencia de ese vasto imperio romano, trató de unificar el imperio adoptando el cristianismo, porque había cristianos en todas partes del imperio. Y ese emperador se llamó Constantino. Y Constantino supuestamente se hace cristiano y entonces decreta que el cristianismo es una religión válida y aceptable en el Imperio Romano. El emperador antes que él se llamó Diocleciano, y Diocleciano fue el peor de los emperadores para perseguir a los cristianos y matarlos. Pero ahora viene Constantino y dice, no, los cristianos están buenos, hasta yo me hago cristiano. Y ese imperio que había sido romano y pagano, en poco tiempo, por la influencia de los emperadores que supuestamente se hicieron cristianos, adoptaron la religión cristiana, pero siguieron siendo tan corruptos como antes. No se convirtieron para ser santos como Dios es santo. Siguieron en su corrupción, pero ahora eran cristianos de nombre. Y la iglesia cristiana que había sido perseguida, ahora dijo, wow, ahora tenemos libertad. Ahora el emperador se ha hecho cristiano y lo aceptaron con pompa y tambores. Ahora el emperador se ha hecho cristiano. Pero nada que ver. Constantino se encarga políticamente de unir el paganismo con el cristianismo y de unir la política con la religión. Y esa sienta las bases para lo que vamos a ver hoy. El surgimiento de un nuevo cuerno. Pero ese nuevo cuerno sale de Roma, todavía es parte de la cuarta bestia Roma, pero arranca 3 de los otros cuernos para surgir. Y ese cuerno es el que se hace grande, más grande que los demás, y es el cuerno cuyas características vamos a estudiar a continuación. Y vamos a ir de una vez
a ver las características de este cuerno. En su carpeta ustedes van a encontrar un subtítulo bajo el título El cuerno pequeño. En la página 123 de su carpeta se llama El cuerno pequeño. Y allí van a encontrar un subtítulo después de lo que yo les acabo de contar, cómo se corrompe y cómo se mezcla el paganismo con el cristianismo. Entonces viene este subtítulo: las 13 características del cuerno pequeño, de Daniel 7, porque después vamos a ver que en Daniel 8 otra vez se menciona el cuerno pequeño, pero se da otras 12 características más, haciendo un total de 25 características del cuerno pequeño. Hoy pretendo cubrir la gran parte de las primeras 13 características y vamos a volar en esta noche porque el tiempo ha transcurrido. 13 características del cuerno pequeño y vamos a verlas de una vez en la Biblia y luego vamos a ver el cumplimiento en la historia. Estamos en Daniel capítulo 7. Dice primero en el versículo 20: quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía la bestia en su cabeza y del otro que le había salido. Ahora la pregunta es, ¿de dónde había salido el cuerno? ¿De dónde? ¿De dónde? Entre los 10 cuernos, sí, pero ¿de dónde salió el cuerno? De la bestia. Sale de la cabeza de la bestia. Así que la primera característica es: el cuerno pequeño sale de la bestia. Esa es la primera característica. Sale de la cuarta bestia, Roma. Segunda característica, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Segunda característica, la primera es sale de Roma, de la cuarta bestia. La segunda es sale entre los 10 cuernos, salía entre ellos. O sea, tiene que surgir este poder, este cuerno, después que ya el imperio romano se ha dividido en 10. ¿Entienden? Históricamente tiene un momento de surgir el cuerno pequeño. No es en el periodo de los emperadores, no es ni más adelante ni antes ni después. Es justamente cuando el imperio ya está dividido en 10. En medio de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Pero dice en el versículo 8: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Eso está en el versículo 8 y está repetido en el versículo 20, donde Daniel repite lo que él vio y dice: yo quise saber sobre los 10 cuernos que tenía en la cabeza la bestia y quise saber del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3. Así que arranca o hace caer a 3 cuernos para surgir este cuerno pequeño. Y en el versículo 24 el ángel le explica: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Interesante. Este cuerno, notaron que dice salía tras ellos. O sea, los 10 cuernos ya están divididos. Históricamente tenemos que buscar el surgimiento del cuerno pequeño después del año 476, porque en el año 476 el imperio romano quedó dividido en 10 naciones. Si ustedes no creen que eso es así, en su carpeta van a encontrar los libros de historia, tanto libros de historia católico como historia universal, donde dicen que para el año 476 Roma, el imperio romano, había quedado dividido en 10 reinos.
Después con el tiempo se volvieron a subdividir y se dividieron. Y hoy en día son 22 naciones que hay en Europa, ¿verdad? 22 naciones. Pero originalmente fueron 10. Después se siguieron dividiendo, así como los dedos de los pies tienen parte de hierro y parte de barro, pero siguen siendo originalmente 10 dedos, ¿verdad? De igual manera esto sucede así, ¿ok? Ahora dice que arranca 3 cuernos para surgir. Vamos a la próxima característica, la número 4, Daniel 7, versículo 8. Miraba yo este cuerno que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos primero. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. 2 características más. La número 4 y la número 5. Y son 13 que vamos a ver hoy. 13. La 4 tiene ojos como de hombre. Se repite otra vez la característica en el versículo 20. El otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ahí están las 2 características, la 4 y la 5. No es un cuerno cualquiera. Los demás cuernos son simplemente reinos en los cuales se divide el Imperio Romano, pero este es diferente. ¿Han visto ustedes alguna vez un cuerno que tenga ojos y que tenga boca? Qué raro, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que eso significa. Dice que la boca hablaba grandes cosas. ¿Y cuáles eran las grandes cosas que hablaba la boca del cuerno? En el capítulo 7 y en el versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Grandes palabras. Pero en el versículo 25 nos dice cuáles son las grandes palabras que hablaba. Y hablará palabras contra el Altísimo. Las palabras que hable este poder son palabras contra el Dios Altísimo. En el libro de Apocalipsis, que habla de este mismo poder, solo que no lo vamos a ver ahora, sino mañana, lo que dice Apocalipsis, dice: abrió su boca en blasfemias, Apocalipsis 12:5, contra Dios, para blasfemar de Dios. Ahí nos dice claramente lo que eran las grandes palabrotas que hablaba el cuerno pequeño con esa boca que tenía. Palabras blasfemas contra Dios. Aquí dice en el versículo 25 que son palabras contra el Dios Altísimo. ¿Ok? Hemos visto 5. La número 6 ya la leímos. Está en el versículo 24. Se levanta tras los 10 cuernos. Tras ellos. O sea, tiene que ser después de la división del Imperio Romano en 10 regiones. Y ayer vimos el mapa de cómo quedó dividido el Imperio Romano en esas 10 regiones. Los anglosajones, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los lombardos, los érulos, los vándalos, los francos, los alemanes. Son 10, que son los países de Europa básicamente hoy en día. Los suevos hoy son Portugal. Los visigodos son España. Los anglosajones, todavía les llamamos anglos, a los que hablan inglés, ¿verdad? Anglosajones son lo que ahora es Inglaterra. Los francos, solito se entiende, Francia, francos. ¿Ok? Alamanes, como se llamaba, hoy se llaman alemanes o germanos. Germany, ¿ok? Alemania. Y así sucesivamente las naciones de Europa. Ahora sabemos de dónde surgieron en un territorio tan pequeñito tantas naciones con distintos idiomas. Porque toda Europa occidental entra casi prácticamente en el estado de Texas. Es un territorio pequeño, pero un montón
naciones subdivididas, todo subdividido. Y cada uno con su propio idioma, y cada uno con sus costumbres distintas. No se parecen nada los italianos a los alemanes. Oh, los alemanes son bien estrictos y bien organizados, y los italianos, un viva la pepa. Les gusta divertirse, son bien distintos a los alemanes. Y no digamos de los franceses, como son. No los vamos a caracterizar, pero sus culturas son distintas porque vienen de distintas raíces, no se parecen entre sí. ¿Ok? Entonces, la próxima característica está en el versículo 20. Dice, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Ok? Noten, más grande que sus compañeros. O sea, este cuerno se hace más grande que las naciones de Europa, que los franceses, que los alemanes, que los ingleses, que los españoles, que los italianos. Es un poder que se parece más grande que los demás. ¿Y qué más? La próxima característica está en el versículo 24. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Perdón, el 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Ahí está la característica, diferente de los otros. O sea, no solamente parece más grande que las naciones de Europa, pero es distinta. Ya vamos a ver en qué difiere de las demás naciones. Y lo vamos a descubrir rapidito al verlo en la historia. Este poder no es solo un poder político, es un poder político religioso. Por eso es diferente de las otras naciones. Ya vamos para allí. Ahorita solo estamos dando la lista de las características. Esa era la número 8, diferente de los anteriores. La número 9, esta sí se pone más interesante. Está en el versículo 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¡Wow! Este poder que surge de Roma es una prolongación del Imperio Romano. Nace entre las naciones de Europa. Se mete a perseguir al pueblo de los santos del Dios Altísimo. O sea, desata persecución contra el pueblo de Dios, los santos del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué característica más peculiar!, ¿verdad? La próxima, eso también está mencionado en el versículo 25, ¿verdad? Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, persigue y quebranta a los santos del Dios Altísimo, al pueblo de Dios. La característica número 10 está allí mismo. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta es una característica increíble. Este poder que surge de Roma se mete con Dios a blasfemar contra Dios, pero también persigue al pueblo de Dios y también se atreve o piensa que tiene el poder para cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¡Wow! Este casi se cree como Dios. ¿Quién puede cambiar la ley de Dios sino Dios mismo? Y ni Dios la cambia. Pero este tipo, este poder romano, se mete a cambiar la ley de Dios. La próxima característica tiene un tiempo predeterminado por Dios por el cual va a durar su periodo de supremacía. Y ahí lo dice: serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí lo tienen. Tiene un tiempo predeterminado. Tiempo, tiempos y medio tiempo.
que los santos del Altísimo van a ser entregados en su mano. Y uno dice, ¿cómo Dios puede entregarle a este poder, que es un poder blasfemo, que blasfema contra Dios, todavía le entrega a los santos del Altísimo en su mano para que los persiga por tiempos y medio tiempo? Después vamos a entender eso y por qué Dios lo permite. Esa era la característica número 11. Nos quedan dos más. La número 12 está en el versículo 22 y dice así. Versículo 21 y 22. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. A pesar de que va a perseguir a los santos, un día llega el tiempo que Dios tiene establecido y los santos van a recibir juicio en favor de ellos. Le fue dado el juicio en favor de los santos del Altísimo. O sea, Dios va a hacer juicio. Y ahí vamos a ver quién es quién. Y los que persiguieron al pueblo de los santos del Altísimo, ahora les llegó su día. Quiere decir que este cuerno pequeño dura hasta el juicio. En otras palabras, es un poder que existe hoy en día. No tenemos que buscar por allá en la historia algún poder que ya pasó a la historia. No. Ese poder todavía existe. Todavía, porque el juicio le va a quitar su poder. Fíjense lo que dice: hasta que vino el anciano de día y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y nuevamente en el versículo 26 dice, versículo 26, pero se sentará el juez, y está hablando del cuerno pequeño y lo que le va a pasar. 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que ¿hasta cuándo va a durar y le van a quitar su dominio? Hasta que el juez le quite su dominio. Por eso les digo, es un poder que existe hoy en día. Y el juez del universo, y ayer leímos de la escena del juicio, que se va a sentar el juez, y 24 tronos, el tribunal, la corte suprema, el jurado del cielo. Y se va a pasar juicio en favor de los santos. A veces nosotros decimos, uy, el juicio es para condenar a la persona, ¿no? A veces el juicio es para decir que es inocente. Y en este caso el juicio va a decir que los santos del Altísimo son inocentes, y los que lo persiguieron y los acusaron de ser, y ya me estoy adelantando, herejes, de ser disidentes, resulta que ellos eran los herejes y disidentes, y el pueblo de los santos del Altísimo eran los fieles de Dios. Y ahí se va a pasar juicio en favor de ellos. Y el juez le va a quitar su dominio y dice que va a ser arruinado y destruido hasta el fin. Y la última característica nos dice cómo va a terminar y cómo va a ser arruinado. Y está en el versículo 11. Dice así: entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¡Wow! ¿Cómo va a terminar la bestia? Es Roma. Y con la bestia, el cuerno que está en la cabeza de la bestia, va a ser quemado con fuego. Quemado con fuego. Ahora vean cómo lo dice Apocalipsis. Y esa no me puedo aguantarla de leerla, ¿verdad? Aunque no estamos viendo Apocalipsis hoy. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Dice el versículo 19: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Y esta bestia es Roma, Esta bestia es Roma. En Apocalipsis también es Roma.
Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quiénes son los que están con el que monta el caballo? Dice el capítulo 17 y versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados, los elegidos y los fieles. Aleluya. ¿Estás tú con el Cordero? Te van a atacar, te van a hacer guerra, pero somos los fieles, los llamados, escogidos y fieles. Pero miran cómo termina la bestia. Versículo 19. Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. La van a agarrar. Fíjense que no viene otra bestia y le toma su dominio. No, esta la van a agarrar. No se les va a escapar al juicio. A Dios. La bestia fue apresada. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Eso no lo voy a explicar ahora. Esto está en Apocalipsis, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito mañana sobre esto. Va a engañar a los moradores de la tierra para que reciban la marca de la bestia y adoren su imagen. ¿Ustedes saben cuál es la marca de la bestia? 666. Eso está en el capítulo 13 de Apocalipsis. Pero miren cómo termina la bestia. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta. Ahorita no les explico quién es el falso profeta, pero ya lo vamos a ver. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué le va a pasar a la bestia? La van a quemar con fuego. Ahora la bestia es Roma, pero ya no es el imperio romano, ese pasó hace siglos atrás, pero todavía es Roma. ¿Cuál Roma? Una que llega hasta el fin, una que es más grande que las naciones de Europa, pero diferente de las naciones, porque no es un poder solo político, porque se mete en asuntos religiosos, se mete a perseguir al pueblo de Dios, se mete a cambiar la ley de Dios, se mete a hablar palabras contra Dios. Este es un poder que se mete con asuntos religiosos, no es nomás un poder político. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Muy interesante la profecía, muy interesante, y lo que nos dice que va a suceder. Ok, hemos visto las 13 características.